Muy buenas noches, bienvenidos a El Salvador. Como siempre es un placer enorme volvernos a reencontrar. Soy Sergio Méndez, su anfitrión, y esto se llama 8 en punto. Esta noche, lo habíamos adelantado en las diferentes redes sociales, estaremos conversando, señores, por supuesto, sobre diferentes temas. Y uno de ellos es sobre la función de la Population Research Institute, como sus mismas frases en inglés lo determinan, la participación que está teniendo, y por supuesto esta noche vamos a comentar sobre eso, la penalización o despenalización, como usted lo quiera ver, de una práctica abortiva. ¿Cuáles son las experiencias de otros países? Esta noche vamos a conversar en estudio con doña Regina de Cardenal, quien es presidente de la Fundación Sí a la Vida, y también nos acompaña Carlos Polo, quien es director del Instituto de Investigación en Población. Conversaremos, por supuesto, sobre las diferentes temáticas que se están articulando al interior de la Asamblea Legislativa, posiciones encontradas para la despenalización del aborto en diferentes modificaciones o modalidades. En segundo, conversamos de eso, le planteo la pregunta, producción, acompáñeme rápidamente, que esta noche hemos franqueado para todos ustedes, para que nos acompañe. Dice así: ¿cuál es su postura? ¿Que funcionarios apoyen la despenalización del aborto por violación, riesgo de muerte y malformación del feto? Saludamos inmediatamente a quien hace posible el primer segmento de la entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y le damos la bienvenida primero a la dama de esta noche, doña Julia Regina de Cardenal, presidenta de Fundación a la Vida. Como siempre, es un placer, yo sé, lo voy a hacer con mucho cuidado, pero muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Un gusto tenerla en casa. También para mí es un placer estar contigo. Gracias. Con gusto le damos la bienvenida a don Carlos Polo, quien es el presidente del Instituto de Investigación en Población con sede en los Estados Unidos, peruano. Un placer, caballero. Gracias por tenerlo en casa. De igual manera, Sergio, encantado de estar aquí. Gracias. Arranco rápidamente y le pregunto a doña Julia Regina de Cardenal qué anda haciendo don Carlos Polo en El Salvador, porque ciertamente representa no solamente una amistad entre los dos, sino un esfuerzo de Fundación Sí a la Vida, la cual dignamente usted representa. Cuénteme, por favor. Sí, Sergio, nosotros decidimos invitar a Carlos que viniera a El Salvador porque tenemos varios amigos que trabajan con él, también conocidos de grupos internacionales pro vida, y les planteamos el problema que veíamos actualmente en El Salvador sobre esta propuesta de ley para legalizar el negocio del aborto en nuestro país, y también sobre una campaña difamatoria internacional sobre nuestra legislación que defiende la vida de todos los ciudadanos salvadoreños, hasta los ciudadanos por nacer, y que están diciendo de que a las mujeres se les condena a 30 o 40 años de cárcel cuando tienen abortos espontáneos, lo cual es ridículo, es absurdo decir tal cosa cuando ni siquiera hay una tan sola mujer presa por aborto provocado, porque la condena para estas mujeres es de 2 a 6 años y de 2 años es excarcelables. Entonces les dan otras medidas, unas medidas sustitutivas en vez de condenarlas a la cárcel. ¿Qué pasa con estos casos que han usado para esta campaña internacional? Son casos de mujeres que fueron condenadas por homicidio agravado en contra de sus bebés recién nacidos, y la evidencia muestra que los bebés nacieron, bueno, hay hasta fotos de niños que han sido acuchillados, niños que han sido estrangulados con el lazo el listón del delantal, apedreados, etcétera. Entonces, ¿cómo pueden llamar eso problemas obstétricos
o abortos espontáneos. Es ridículo. No hay ni una mujer presa por aborto provocado, mucho menos van a condenar a mujeres por abortos espontáneos. Doña Regina, permítame rápidamente trasladarle a usted antes de conversar con don Carlos Polo sobre cierta información ahorita que usted estaba hablando. De pronto se me vino a la mente parte de las noticias que día a día uno está leyendo y dice así: mujer condenada por aborto. Más abajo, liberan a María Teresa Rivera, condenada a 40 años tras un aborto. Este fue en la BBC de Londres, de las cuales se divulgó. Sí. Mujer condenada por aborto es liberada en El Salvador. Un Tribunal Superior de Justicia de El Salvador ordenó el viernes, en aquel entonces, con fecha 23 de mayo del año recién pasado, que fuera liberada. Tuvo un aborto involuntario y fue condenada a 40 años de prisión por el delito de homicidio. Más adelante revisarán sentencia a mujer condenada por aborto, liberan a mujer condenada por, etcétera. Son parte de los ejemplos que en determinado momento tratan como de ubicar que fue una conducta que no debería estar tipificada y al final recobran la libertad. Sí, lo que están tratando de hacer creernos es de que por complicaciones obstétricas, como dicen ellos, o abortos espontáneos, a estas mujeres se les está mandando a la cárcel, lo cual es absurdo. ¿Y qué pasa? Que hay una campaña multimillonaria internacional que invierte en nuestros países porque el aborto es un negocio y quieren venir a poner ese negocio a nuestro país. Es una industria. Entonces, ¿qué pasa? Inventan estos casos de estas mujeres de que han sido condenadas injustamente, supuestamente, y mandan abogados a que vean estos casos y empiezan a tratar de sacarlas. Hay una que fue la que originalmente, el caso que originalmente usaron, que es el de Carmen Clímaco, que es una mujer que la mamá encontró a la hija, porque fue niña, escondida debajo de su cama. La niña estaba muerta. La sacaron debajo de la cama y vieron que había sido estrangulada, y llamó a la policía y se llevaron a la mamá. Ese fue el primer caso. Y de ahí empezaron a buscar otros casos que estaban mujeres en la cárcel por también homicidio agravado en contra de sus bebés recién nacidos. Carmen Clímaco ya salió de la cárcel, creo que estuvo 8 años presa, y lograron sacarla porque, como le digo, traen abogados de afuera. Nosotros no estamos nosotros como Siga la Vida no trabajamos para condenar a nadie y mandarlas a la cárcel. Nosotros trabajamos en la defensa de la vida y para que no se legalice un crimen. Matar a un ciudadano salvadoreño por nacer es un delito, es un crimen. Y nosotros estamos defendiendo la vida de todos los ciudadanos salvadoreños, más de esos indefensos inocentes. Igualmente, luchamos por la vida de las madres y por la salud física y mental de la madre, porque sabemos que en el aborto la mujer arriesga su salud física y su salud mental. Hay grupos, no solo en El Salvador son recientes, pero hay grupos en diferentes lugares del mundo de mujeres que abortaron y que han quedado muy dañadas por el trauma del aborto y que ayudan a otras mujeres a que no tomen esa decisión y ayudarles a mujeres que abortaron a sanar todas las heridas que llevan por esa decisión equivocada que tomaron. Perfecto. Don Carlos, voy con usted. Déjeme preguntarle qué es el Instituto de Investigación en Población y para que la población pueda entenderlo, ¿a qué se dedica? Mira, Sergio, el Instituto de Investigación en Población es una organización que trabaja en los 5 continentes apoyando a otras organizaciones que defienden la vida y la familia. Por eso es que estamos aquí en El Salvador. Cuando hay algo que atenta contra la vida y la familia, como es este proyecto de aborto que se está presentando aquí en tu país, lo que nosotros le damos es un soporte de información y un soporte de herramientas para que estos grupos puedan participar en la vida política, en los medios de comunicación y en los foros sociales para que puedan intervenir.
¿Cuál ha sido mi principal aporte a la Fundación Sí a la Vida y a otros grupos salvadoreños que defienden la vida? Decirles que este proyecto de ley de aborto no es nada original. Aquí le están haciendo creer a las personas que funcionarios han pensado sobre la realidad del Salvador, de las mujeres salvadoreñas, cuando en verdad estos argumentos se vienen usando los últimos 40 años y han sido creados en una mesa de trabajo en Nueva York. Esto no es una preocupación original ni de salvadoreños, ni de peruanos, que también ahí se han presentado proyectos similares, ni de chilenos, ni de colombianos. Esto es una transnacional, es una industria que se origina con fondos principalmente estadounidenses, también europeos, donde quizá el principal aporte que le podemos dar a El Salvador es poderles decir que ustedes sean los que decidan libre y originalmente sobre la situación real de sus mujeres, de sus necesidades de salud, de sus necesidades de educación. Una mujer salvadoreña o una mujer peruana o una mujer colombiana que tenga el apoyo necesario del gobierno, de organizaciones de la sociedad civil cuando pasa por una situación difícil, no aborta, no mata a su hijo. Eso es contrario a la naturaleza de la mujer, aquí y en la China. Nosotros, con la experiencia de trabajar en los 5 continentes, podemos dar fe de que estos programas abortistas van contra el sentir popular. Latinoamérica ama la vida, respeta la vida, y eso estoy seguro que pasa en El Salvador por lo poco que he visto en estos días que estoy aquí. Ok, don Carlos, vamos a hacer, doña Regina, la primera pausa. Esto se llama 8 en punto. Regresamos con más. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Déjeme comentarle que tenemos muy buenos consejos como todas las noches, y uno de ellos es Virogrip. Cuando llegue la gripe, toma Virogrip, que alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Toma Virogrip y adiós a la gripe. Aquí vamos de nuevo. Don Carlos, hablemos acerca de las experiencias de otros países que yo tengo acá, como es Colombia y México. Aguánteme un ratito. Le planteo el tradicional collage de noticias que están íntimamente relacionadas con el tema. Arrancamos, producción, por favor. Expertos de la ONU urgen a El Salvador a despenalizar el aborto en algunos casos. Vamos a hablar de esto. Una mujer con embarazo ectópico solo puede esperar a que se le rompa la menta, la ministra Mengíbar. Más de 160,000 adolescentes hospitalizadas por complicaciones de embarazo. La ley del aborto no reduce la mortalidad materna. Un especialista que por supuesto nos acompañó en 8 en punto. Ginecólogos piden permitir abortos si mujer está en riesgo. Lo hicieron ante la Asamblea Legislativa. 59 niñas y adolescentes embarazadas por día durante el 2016. Inició la campaña de oración contra el aborto. Obviamente grupos que no están a favor. El aborto no es un ahorro. Joaquín Irala. Regina de Cardenal, abortar no es una salida viable para las mujeres. Ok, nos incorporamos. Carlos ya había dejado sentada la pregunta sobre la mesa. México y Colombia, si me equivoco me corrige, lo hicieron ciertamente, pero no por la vía tradicional de formación de la ley. Lo hicieron vía órgano jurisdiccional, Corte Suprema de Justicia de sus respectivos países, ¿cierto? En Colombia fue una sentencia de la Corte Constitucional. Fueron 7 jueces, la decisión fue dividida. Entonces, la población colombiana se oponía al aborto. La Constitución colombiana defendía al concebido. Y fueron 4 jueces. 4 personas con distinta opinión ideológica las que hicieron que el aborto fuese despenalizado en 3 causales que se están repitiendo aquí. En ese caso, fue clara la intervención de 2 organismos, uno de Nueva York y otro internacional, abortista,
feminista, la Fundación Ford dio dinero, y entonces tenemos un caso donde dinero extranjero con organizaciones de otro país intervienen, hacen una labor de injerencia en nuestras leyes y van contra el sentir popular. En México fue el voto mayoritario de un partido de izquierda y no fue el sentir popular. Las encuestas estaban contra el aborto. ¿Qué es lo que pasa en esos países? En esos países ahora se está generando un gran movimiento ciudadano a favor de la defensa de la vida. Y lo que han provocado es que la gente despierte, porque ya es hora que los ciudadanos comiencen a hablar y a sublevarse con estas imposiciones que vienen de otros países y que vienen de partidos políticos que contravienen el sentir popular. Ok. Como usted es el político, ¿cuál es su opinión con relación a la posición del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con relación a este tema? Bueno, a mí me parece fantástico, no solo que Donald Trump, sino que cualquier político a nivel internacional pueda contradecir al establishment mediático. Fíjense que Donald Trump tenía todo en contra, todos los medios de comunicación, todo el poder económico en su contra, nadie daba ni un penny, ni un centavo de dólar, porque él iba a ganar. Y entonces él se opuso a toda esta maquinaria del aborto y ahora ha cumplido su palabra, porque una de las primeras acciones que hizo apenas asumió el poder fue a ampliar, restaurar y luego ampliar la ley que ahora bloquea todos los fondos públicos del gobierno americano para que se exporte el aborto a otros países, lo que se conocía como la política de Ciudad de México. Hoy día se ha ampliado de un fondo de 500 millones de dólares a 8.000 millones de dólares que ahora van a ser controlados, y todas las ONGs que trabajan con fondos americanos van a tener que certificar que no promocionan el aborto y que no realizan abortos. Y van a tener problemas, porque todas las filiales de la IPPF y todos los socios de Planned Parenthood que hay en toda América Latina están promocionando el aborto y se van a quedar sin los fondos del gobierno americano y sobre todo sin el apoyo del poder político de la primera potencia mundial en el mundo. Ok, sigue insistiendo, perdón. Aquí en El Salvador, la embajadora, la ex embajadora que Mari Carmen Aponte, ella hizo un artículo diciendo que teníamos que revisar nuestras leyes. me recuerdo. Y que, o sea, como una embajadora viene a decirnos a nosotros que tenemos que cambiar nuestra legislación a favor de la vida. Eso no se hace. Eso rompe todo el protocolo. Y igual pasó en otros países. Los embajadores, Obama les había dado la orden de promover el aborto para que se legalice el negocio del aborto en nuestros países. Entonces, ahora eso ha cambiado, como dice Carlos, y ahora ha dado vuelta y ya no van a invertir en nuestros países en eso, pero eso también prueba de que el aborto es una industria y que una vez se legaliza, entra toda la multinacional abortiva a poner sus negocios. Yo estuve en Colombia hace un tiempo y cuando se legalizó el aborto, y nos llevaron la campaña que acabas de mostrar aquí de los 40 días por la vida. En ese momento estaban realizándola en Colombia, en Bogotá, y cuando llevamos a una iglesia que estaba en medio de todos los centros abortivos, y yo decía, ¿cómo es posible que haya tantos centros abortivos? ¿Cuál es el negocio? Y decía, porque aquí los fines de semana las mujeres vienen y hacen cola para entrar, para deshacerse de su problema y llegar y luego llegar a trabajar el lunes. Y entonces el aborto es un negocio redondo, que la mujer llega, cree que se le van a solucionar sus problemas y luego ve de que no solo puede tener consecuencias físicas, riesgo físico, sino también a la salud. Sí, a la vida lo que hace es lo contrario. Tenemos un centro de ayuda para la mujer donde hemos recibido casos de mujeres que estaban seguras que el aborto era la única solución para su problema de un embarazo inesperado, un embarazo en crisis, y cuando
Cuando nosotros las atendemos, les abrimos las puertas, les damos otra salida, les damos apoyo, lo que ella necesita. Estas mujeres deciden tener a sus hijos. Se han salvado 5.500 bebés del aborto en nuestro centro de ayuda para la mujer, y es lo que nosotros quisiera el gobierno, quisiera el Estado, que ofreciera una opción a la mujer para que no tenga que tomar esa decisión tan terrible de abortar. Ahora, yo pregunto a los políticos que dicen de que quieren que se legalice este negocio y que solo ponen unas circunstancias. ¿Por qué ponen solo unas circunstancias y las otras no? Están aceptando que es matar a un ser humano. ¿Cómo va a ser correcto legalizar asesinar a un ser humano? En ninguna circunstancia. Carlos dijo los causales que están pidiendo en otros países, que son los mismos que están pidiendo aquí. Yo les llamo pretextos. Ya se ha demostrado científicamente que no existe ninguna razón por la cual se tenga que sacrificar al niño para salvar la vida de la madre. No existe una razón lógica por la cual se tenga que dar la pena de muerte al niño inocente cuando el violador es el criminal que dejó embarazada a su mamá. Él es inocente y no merece la pena de muerte. Y esa mujer merece lo mejor, no ser sometida a otra violación y a convertirse ella en asesina de su hijo. Cuando se aborta a una persona, estamos eliminando a todas las generaciones que venían detrás de ¿A eso me estoy refiriendo? Detrás de ella. O sea que los políticos, los funcionarios públicos actuales se habrían eliminado a todas sus generaciones que vienen detrás de ellos. La mamá de ellos dijo sí a la vida. ¿Cómo es que ellos están diciéndole, digámosle no a la vida, digámosle sí al aborto, matar a niños inocentes en el vientre materno de la forma más cruel? Hoy veíamos un video con Carlos en el que unas jóvenes de un programa de televisión salían. Carlos me dijo que era como loros repitiendo lo mismo, y era como que estaba preparado para dar una respuesta inmediata. Y cuando lo oíamos, en realidad es los mismos argumentos que dan en otros países. O sea, lo plantea como que ya era ensayado. Sí, pero los mismos argumentos que dan todos estos organismos pro aborto y los que están dando en otros países, los que están dando en nuestros países, es exactamente lo mismo. Pero todo eso fácilmente, al ponernos a debatir, aunque yo no estoy de acuerdo en debatir estas cosas porque el derecho a la vida no se debate, el derecho a la vida es de todos por igual. Pero si uno se pone a platicar con una persona que promueve el aborto, uno se da cuenta de que se caen todos estos argumentos y estos pretextos, se caen por su propio peso, porque el derecho a la vida es de todas las personas y nadie tiene derecho de decidir sobre el derecho de la vida de otra persona. Ok, Carlos, quisiera rápidamente presentarle unas imágenes que me acaba de mi productor de trasladar, y son imágenes precisamente en su país de origen, Perú. Quisiera que me narrara cuál fue el hecho generador de todo esto, cómo es que se dio una concentración de esta envergadura y al final qué se obtuvo precisamente con esta manifestación de la población peruana. Mire, es que como le decía hace un momento, Sergio, a nivel mundial se están produciendo una serie de movimientos y nuevas generaciones que están viendo lo horrible que es un mundo con aborto. Ok, aquí lo tenemos. ¿Fue en Lima? Eso fue en Lima. La Marcha por la Vida es la manifestación pública más grande de la historia de mi país. Congrega solo en Lima 750.000 personas. Miren, toda la más grande avenida de Lima llena de personas, y es marcha que dura horas de horas. Sí. Jóvenes Pero esto cantando. fue en Lima, no en Venezuela, ¿verdad? No, esto fue... fue... que se parecen las marchas que esto últimamente fue en se Lima están dando. y están cantando. Acá no se están agrediendo, no hay violencia. Son jóvenes que salen a cantar, salen a decir algo positivo. Porque, como te decía, el mundo con el aborto es un mundo triste. Es un mundo feo. Es un mundo sin esperanza. Es un mundo negativo, pesimista. Un mundo a favor de la vida es así, con jóvenes cantando, riendo, esperanzados. Eso es lo que quiere nuestra población en las siguientes generaciones. Eso está pasando en Estados Unidos, que antes era más favorable al aborto, y el movimiento pro vida cada día es más grande y más joven. Eso está pasando ahora en muchos movimientos en Europa
y está pasando en toda América Latina. En Estados Unidos también. Nosotros salimos en muchas ciudades del Perú, en marchas de miles de personas, convocados por el cardenal Cipriani, El que teníamos en las imágenes. el que teníamos en las imágenes, pero salen todas las organizaciones de la sociedad civil, salen los representantes de las iglesias evangélicas, sale toda persona de buena voluntad, sale toda persona que cree en la vida, que cree en los valores positivos. Ese es el cambio que a través del Instituto de Investigación en Población, que es la institución para la cual trabajo, ayudamos a que nuestros grupos no solamente digan no a algunas cosas que son razonables como el aborto, sino le digan sí a la vida, sí a la familia, sí al matrimonio, a lo positivo. Carlos, quizás le voy a hacer una pregunta como complicada, pero ciertamente lo es. ¿Cómo se concilia, y por supuesto también extensiva para su persona, doña Julia Regina, cómo se concilia dos temas que son dramáticamente opuestos? Por un lado, la explosión demográfica desmesurada, que trae muchísimas veces a gobiernos populistas a regalar lo que no se tiene, con tal de obtener réditos políticos, versus el tema del aborto. ¿Cómo se concilian estas dos posiciones? Y si me equivoco, me corrige, si la tercera ciertamente es, como en otros países, impulsar penas para aquella persona que no pueda traer a un hijo porque no tiene las posibilidades ni psicológicas ni emocionales, mucho menos económicas, y entonces se le implementa una multa, se le implementa una sanción. ¿Cómo se concilia? Porque llega un momento en el cual es desproporcional la cantidad de personas dentro, geográficamente hablando, dentro de un territorio. ¿Cómo se concilia estos dos temas? Mire, Porque los políticos no le quieren echar mano porque esos temas no les traen réditos políticos. quizás no se ha propagado mucho, pero hoy día no hay demógrafo en el mundo que pueda hablar de que hay una explosión demográfica. Al contrario, todos los demógrafos en el mundo le van a decir que no hay una explosión, hay una implosión demográfica. Los números absolutos, o sea, la cantidad de gente en el mundo, irá creciendo un poquito más y llegará a un pico y va a comenzar a bajar, porque lo que está bajando dramáticamente son las tasas de natalidad. Es decir, cada vez nacen menos niños, y en Europa hoy día es un continente de viejos y que se debate entre la agonía y la muerte. Porque, por ejemplo, en Italia, de cada 4 personas, una tiene más de 60 años. Sus sistemas de pagos de pensiones son inviables. Están al borde del colapso. No hay gente joven que reemplace a los viejos que salen de la fuerza laboral. Ahora, en El Salvador, en Perú, en los países de Latinoamérica, las tasas de natalidad han caído tan dramáticamente que en 20 o 25 años vamos a tener las mismas figuras del invierno demográfico de Europa, con la gran diferencia de que allá no saben qué hacer con los viejos ricos y en Latinoamérica vamos a tener viejos pobres. Y la peor de todas esas noticias que va a ser que algunos de esos viejos vamos a ser nosotros. Ahora, Carlos, yo por supuesto que no estoy poniendo en tela de juicio lo que usted está diciendo. De hecho, Canadá hace pocos años pagaba a las personas que iban a tener hijos precisamente para venir en esta dinámica. Lo que pasa es que el salvadoreño tiene otra cultura, y una cultura complicadísima, Carlos, porque aquí hay una persona que tiene 6, 8 hijos, y prácticamente nosotros terminamos subsidiando a esa persona que tiene 6, 8 hijos, y no le interesa si la Procuraduría lo va a mandar a llamar o no. Entonces, de pronto, doña Julia Regina, a mí me cuesta como llegar a entender que eso se va a dar en este país, al igual que entiende Europa, que es otra cultura. Mira, los demógrafos no creemos en los casos particulares, sino en los promedios y en las tasas. Y entonces puede haber una familia de 6, una familia de 8, pero tú miras la tasa global de fecundidad, cuántos hijos por mujer hay en El Salvador, y no son 6 ni 8. En el Perú, que es el dato que yo tengo más cercano, es 2.4 hijos por mujer, a lo que habría que añadir que hay una alta tasa de mortalidad infantil. Y entonces, prácticamente, por cada mujer hay
2 niños. Y eso es una tasa de reemplazo de la Aquí hay población. 2.1. Así es que es 2.1. Y entonces... De mortalidad. No, 2.1 de la tasa de reemplazo ¿cómo se llama? la tasa de reemplazo poblacional... De reemplazo poblacional, o sea que es lo que necesitas para que siga habiendo La dinámica. ajá, la pirámide poblacional, que es los niños chiquitos y los ancianos más poquito, arriba en la punta ahora se está invirtiendo. Entonces esos son los problemas, los grandes problemas económicos y sociales que estamos viendo en otros países, pero aquí ya estamos yéndonos por ese camino también. Mire, Ok. es bueno que hayan mujeres que tengan 6 a 8 hijos y que es bueno que el Estado los apoye, porque esos van a ser 6 u 8 ciudadanos que van a trabajar y que van a aportar. Muchas de las Pero estadísticas... el costo de la vida en nuestro país cada vez más alto. Yo quiero agregarle a eso, de que el problema no es que tengan 6 a 8 hijos, el problema es que son niños que están naciendo de una mamá con muchos papás o un papá con muchas mamás. Y entonces estos niños no tienen familia. Y el papá tiene que ir a trabajar y los niños quedan solos, y la mamá tiene que ir a trabajar y los niños quedan solos, y esos niños van a ser un problema para la sociedad. Ahí entramos en el problema de la familia, de que sí se tiene que... En nuestra Constitución dice de que el Estado debe de promover el matrimonio. ¿Cuándo se ha visto que el Estado promueve el matrimonio? Porque es un bien para la sociedad, porque es un compromiso. Es la base de la sociedad. Es un compromiso que adquieren los esposos para sacar adelante a esos hijos. Entonces, cuando el desorden que hay ahora es como la revolución sexual, ha dicho de que todo el mundo puede tener relaciones con quien le dé la gana y como lo plantean como un derecho humano, entonces ahí estamos viendo el resultado de estos montón de niñitos que están naciendo sin familia. Y entonces ese es el problema de la población, que estos niños no tienen la educación que necesitan, no tienen la atención de sus padres que necesitan y crecen como a la buena de Dios, pues. Carlos, la campaña internacional difamatoria y falsa de las 17, tengo en mis notas, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? En que tengo entendido que en esos 17 casos los niños nacieron, no fueron abortados. Las pruebas forenses, por ejemplo, dijeron que en analizar los cuerpecitos de los bebés muertos, estos tenían los pulmones hinchados, es decir, habían respirado. Cuando un niño muere antes de nacer, esto no se produce. Y entonces, claro, ahora este tipo de datos son más del dominio público por todas las series de investigación de crímenes que hay. Y es una pena que las noticias de la BBC que leíste al principio falten a la verdad tan abiertamente, ¿no? ¿Cierto? No hay ninguna mujer en El Salvador que esté en la cárcel por un aborto. No hay ninguna mujer en el Perú que esté en la cárcel por un aborto. Y te puedo decir que no hay ninguna mujer en la cárcel en ningún país de Latinoamérica por el aborto. Y esta campaña difamatoria la han divulgado Amnistía Internacional, que ha venido a El Salvador a recoger todos los casos, y entonces están divulgando todas estas falsedades de nuestro país. También IPAS, que es una organización que ha venido a El Salvador a promover la industria del aborto, y IPAS está, lo que hace esta supuestamente ONG, vende máquinas de aborto manuales, máquinas de succión, para que las mujeres puedan abortar en sus casas, y vende ¿En sus casas? En sus casas. O sea, si el aborto... Es decir, hágalo usted mismo. Si el aborto ya de por sí es peligroso en un centro abortivo legal, que lo llaman aborto seguro, que eso no existe, imagínese todo lo que puede pasar con un aborto en una casa. Esto es lo que promueve esta organización. Y también pastillas abortivas. Les da pastillas abortivas a las mujeres. Esto es lo que promueven. Y ellos son los que han venido a nuestro país a levantar estos falsos. O sea, los salvadoreños creo que deberíamos de despertar y ver, andan difamando a nuestro país, diciendo que estamos encarcelando injustamente a mujeres, dejándonos en ridículo. Y
la verdad es totalmente diferente. Aún las mujeres que se hacen aborto provocado se les dan otras medidas, porque los jueces me imagino que ven de que estas mujeres tomaron una decisión desesperada y que ya de por sí la carga emocional que tienen de haber abortado a sus hijos es bastante, entonces les dan otras medidas. Ahora, doña Julia Regina, si esto es una campaña difamatoria, si esto no es cierto porque el gobierno maneja puntualmente con la institución correspondiente datos de esto, ¿por qué no hay un pronunciamiento por parte del Ejecutivo, del señor presidente, del ministro de Relaciones, etcétera? ¿Por qué no? Porque si el mismo FMLN es el que está pidiendo que se legalice el negocio del aborto. Es más, la ministra de Salud, ¿cómo va a decir de que se debería de permitir el aborto en algunas circunstancias cuando ella es la que ha jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución que defiende la vida de estos ciudadanos salvadoreños por nacer, pero además ella es la que ha jurado como médico defender la vida de todas las personas y está diciendo matemos a los niños? Ok, vamos a otra pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Don Carlos, ¿cómo ha funcionado en otros países el tema luego de la legalización? Ciertamente se llegó a lo que se esperaba, ciertamente se configuró lo que antes se señalaba. No, de ninguna manera, y es que la mentira tiene patas cortas. Por ejemplo, en Colombia, los grupos abortistas que promocionaban la despenalización del aborto decían que habían 500.000 abortos clandestinos al año y que estos se iban a hacer de forma más segura, de manera legal, si es que se hacían en los hospitales de manera segura, ¿no? Y entonces, en los 5 o 6 primeros años, si no me equivoco, no hubo más que 100 abortos legales, no 100 abortos anuales. 100 abortos en los 5 o 6 primeros años. ¿Dónde estaban los 500.000 abortos que ellos promocionaban anualmente? En mi país dicen que hay 350.000. Lo mismo pasó en México. ¿Quién dice? Y las cantidades de miles de abortos que decían los grupos abortistas que existían, pues no existían más que en la mente y en la publicidad engañosa que ellos hacían. Al contrario, después de que se legalizó el aborto en esos países, los problemas de las mujeres, las complicaciones obstétricas, las complicaciones de embarazo que ellos dicen atender, pues siguen sin atender. Como me han informado que hay aquí en los hospitales salvadoreños, igual que en los peruanos, faltan vacunas, faltan antibióticos, faltan analgésicos y es una vergüenza que las autoridades estén promoviendo cosas que la gente no quiere. Yo les invitaría, te invitaría, Sergio, y al público que nos escucha, a pensar un momento. Hay gente a favor del aborto y gente en contra del aborto. ¿Cuáles son los intereses detrás de cada uno de estos grupos? Si pensamos un ratito en los intereses que hay detrás de la gente que promueve el aborto, vamos a encontrar inmediatamente el dinero. Si vamos a los intereses que están detrás de los grupos pro vida, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar muchas veces que hay gente que utiliza su dinero, el poco que tiene, para promover esto, el valor de la vida. Si los salvadoreños se ponen a pensar solamente un instante en las motivaciones que hay detrás de este grupo, van a encontrar la verdad. Como se encontró la verdad después de estas leyes que fueron pasajeras y el pueblo está reaccionando frente a estas imposiciones. Cuando se aprobó en México, por ejemplo, solo en el Distrito General, de los 34 estados, 18 inmediatamente hicieron una ley para prohibir el aborto en sus estados. Okay, doña Regina, y en Estados Unidos el aborto es cada vez más, o sea, están cerrando centros abortivos. ¿Sí? Están cerrando en todos los estados, están cerrando centros abortivos. Y, ¿cuál es la razón? Y Planned Parenthood, porque los medios, es más,
Le voy a contar lo que me pasó, mi experiencia con una entrevista que tuve con una señora en CNN que me llamó precisamente para entrevistarme sobre el caso de las 17 y me dijeron que el tema era ese. Yo me preparé tenía la evidencia de que es una campaña falsa y no me preguntó nada de las 17, puso a un doctor a favor del aborto a decir todas las mismas cosas que sabemos, los mismos argumentos que sabemos para legalizar el aborto, todas las mentiras. Y yo le contesté al doctor, pero le dije, cuando le iba a contestar, que le dije, pero a mí me dijeron que íbamos a hablar sobre esta campaña de las 17, me cortó y no me dejó hablar y terminó la entrevista diciendo, bueno, esta noche van a dormir 17 mujeres en una cárcel porque han sido condenadas injustamente en El Salvador por la legislación antiaborto que tienen en ese país. Así terminó la campaña. Entonces, en Estados Unidos, los medios liberales están promoviendo el negocio del aborto y en cambio ahora con todo este fenómeno de las redes sociales ya podemos ver la realidad de lo que pasa en el aborto, ya podemos ver cómo matan al niño, cómo lo descuartizan, la campaña de lo que ha pasado con la IPPF, que ¿cómo se llama esto? Que estos que vendían sacaron los órganos. Sí, que vendían, pero ¿cómo se llaman los que hicieron esta investigación? El Center for Medical Progress hizo un video encubierto. Hizo varios videos encubiertos con varias personas que trabajan en la IPPF. Y entonces descubrieron no solo de que en realidad es una barbarie cómo matan a estos niños, sino que además del negocio redondo del aborto, también venden los pedazos de los niños abortados. Para investigación, y en los videos se ve claramente que el tejido fetal, los órganos de estos fetos abortados, para tenerlos más frescos y cuesten más para quienes los compran, alteran los procedimientos del aborto sin informarle a las mujeres. Hay la desfachatez de un alto funcionario de las clínicas abortivas de Planned Parenthood que negocia el precio del aborto porque dice que quiere comprarse un auto Lamborghini. Y se ríen de cómo descuartizan a los niños. Y tienen la frialdad de ir negociando los precios de los órganos de los fetos abortados mientras comen una ensalada y toman vino. Uy. Eso lo ha visto todo el pueblo norteamericano y obviamente ha crecido el rechazo a todas estas prácticas abortivas y han ido cerrando clínicas abortivas. Más aún ahora que el gobierno que tienen está cortando los fondos porque los dineros de los estadounidenses que están en contra de estas prácticas no puede favorecer este tipo de prácticas que son un delito allá en su país. Cuando el gobierno anterior usaba los impuestos de personas que defendían la vida, personas que esto iba en contra de sus principios, y usaba sus impuestos para financiar abortos de otras mujeres, para pagar estos centros abortivos. Entonces, eso es lo que queremos en nuestro país. La mayoría de los salvadoreños estamos a favor de la vida, defendemos la vida de todas las personas, incluyendo de los niños por nacer. Entonces, queremos que nuestros impuestos vayan para financiar este negocio de matar a los niños. Esto es lo que queremos. Así es como comienza en todos los países el cambio de la legislación, diciendo, hay 4 causales que yo llamo pretextos porque no hay ninguna causa para matar a los niños. Abramos la puerta y una vez se abre esta puerta, ya luego el aborto se hace legal en todos los casos. Ok. ¿Cuáles son en alguna medida los esfuerzos internacionalmente que se están haciendo para evitar que se legalice el aborto en cualquier modalidad de las cuales hemos conversado? Mi institución, el Instituto de Investigación en Población, lo que está promoviendo y lo que está haciendo, y eso me tiene aquí, es entrenamiento a los grupos, es capacitación, es enseñarle a las personas cómo pueden organizarse para expresarse mejor a nivel social, a nivel político, cómo llegar mejor a las autoridades, cómo hacer que ellas respondan mejor a las verdaderas inquietudes y a las verdaderas necesidades de la población. Y hacer
que se expresen de una manera positiva, de una manera pacífica, de una manera alegre. Lo que hemos visto en las imágenes del Perú también se han producido en Chile, en Colombia, en Argentina, en Ecuador, y esto está creciendo como una ola ciudadana, a veces en un primer momento en contra de sus autoridades, y poco a poco se van eligiendo autoridades que van viendo de que estos son votos que los pueden mantener en el poder, y esperamos que en los próximos años, en las próximas décadas, la cultura, la pretendida cultura del aborto dé paso a una cultura de favorecer la vida, la familia y aquellas cosas que nos llevan a una vida verdaderamente humana y más alegre para todos. Es decir, entiendo, doña Regina, por lo que me dice Carlos, que es como un canje de aquellos grupos que apoyan el aborto, al igual que podría ser en algún momento aquellos grupos que apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo, que aquellos grupos que apoyan el poder llegar a obtener la adopción entre matrimonios del mismo sexo, es decir, a cambio de que estos factores reales de poder o grupos en determinado momento van creciendo y apoyan a ciertos candidatos a ciertos cargos públicos. Nos ayuda, Carlos nos ha venido a ayudar como a hacer un análisis de todo el escenario del país, pero también analizando lo que ha pasado en los otros países. Y sí, lo que están relacionados, los grupos que pro aborto están relacionados con los mismos grupos que promueven estas uniones. No, yo no les diría matrimonio, porque no lo es, el matrimonio solo es entre hombre y mujer, sino sí. que... No, que es lo que pretenden ellos legalizar. Redefinir el matrimonio y reinventar la familia, okay. ¿Verdad? Sí, esto en todos los otros países se está viendo lo mismo, que están unidos en lo mismo, y ellos trabajan mucho en descalificar a las personas que defendemos la vida y la familia. Entonces nosotros agradecemos que podamos estar aquí en estas entrevistas para hablar la verdad, lo que está pasando, poder desenmascarar todos los planes que tienen ellos y las estrategias que tienen ellos de, como dijimos, lo de las 17. Promover el aborto es, toda la promoción del aborto la basan en mentiras, y todas esas mentiras pueden ir cayendo por su propio peso. Entonces la idea es que nosotros podamos desarrollar una estrategia para que más salvadoreños se unan a esta lucha, para que más salvadoreños se enteren de la verdad y que vean de que tenemos que despertar, que esto es solo el principio, que quieren abrir todas estas leyes y que si no paramos esto ahorita, que esto va a seguir adelante, como lo han logrado en algunos países cercanos a nosotros, desafortunadamente. En cambio, en otros, por ejemplo, se logró en República Dominicana rechazar esto también, que se estaba tratando de hacer lo mismo que en el país. Hay mucha presión en nuestros países para legalizar este negocio. Ok, voy a otra pausa, ya volvemos. Muchísimas gracias, estamos de regreso. Ya casi llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Carlos Polo, si usted pudiera articular un mensaje antes de terminar, ¿qué es lo que diría con relación a su visita, con relación al tema abordado? Yo le diría a los salvadoreños que nos están viendo que no se sientan solos, que si usted cree que un valor importante es su matrimonio, su familia, sus hijos, sus nietos, y que eso es un valor precioso para usted, no está solo. No está solo ni en El Salvador, ni está solo en el mundo. Este movimiento, que puede representarlo social y políticamente, va a crecer. Y son buenas noticias para todos. En eso hay mucha gente buena y comprometida. Estamos tocándole la puerta a muchos políticos que están viendo que tienen que responder. Porque ellos son elegidos por el pueblo y hacia ellos tienen que responder. Y estamos viendo quizás que este periodo de la historia, donde una mujer podía matar a su hijo, va a quedar en el pasado, así como han quedado otras lacras, como es la esclavitud. Y el movimiento ciudadano que terminó con la esclavitud, ahora es un movimiento pro vida que va a terminar con el aborto en el mundo. Doña Julia Regina. Pues siguiendo las palabras de Carlos, sí quisiera decirles a los candidatos para las próximas elecciones que vamos a estar pendientes, viendo, analizando cuál es su postura, que sí queremos saber y que queremos que este sea un tema
que la población podamos saber que si defienden la vida o no defienden la vida, si defienden el matrimonio o defienden este nuevo invento de las familias y del matrimonio. La mayoría de los salvadoreños defendemos la vida, defendemos el matrimonio, defendemos la familia, defendemos la dignidad de la persona humana y la libertad religiosa. Esperamos que nuestros legisladores apoyen lo que la mayoría quiere. Ok, perfecto. Señores, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Carlos Polo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bienvenido a El Salvador. Muchísimas gracias. Gracias, doña Julia Regina Cardenal. Gracias. Con la otra mano, por favor. Un placer, si no me van a regañar acá porque ha traído barra usted esta noche. Quiero mandar un saludo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias por la invitación, Sergio. Quiero mandarle saludos a su mamá, que siempre me está escribiendo, doña Evangelina Sol del Pilar, y que está pendiente de la entrevista. Siempre. Su fan número 1. Ok, me siento honrado de eso. Luego que escucho y leo, por supuesto, muy buenos comentarios de ella y leo los artículos muy acertados que ella en un periódico de este país articula. Señores, saludamos a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Acá lo tenemos. Yo me desplazo y les presento a ustedes, por supuesto, la pregunta que esta noche colgamos para que usted nos acompañe y que nos siga acompañando porque 8 en punto no duerme. Decía así: ¿cuál es su postura ante los funcionarios que están apoyando la despenalización del aborto por violación, riesgo de muerte y malformación del feto? Un 50% de acuerdo, un 47% en desacuerdo, un 3% indiferentemente. Soy Sergio Méndez, al fin se viene a continuación Olimpia 33 Todo Deporte. Señores, será hasta el día de mañana. Que descanse. Y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.